Buenas tardes, noches, podría decirse. Pasamos un tránsito entre la tarde y la noche, a veces uno no haya ni qué decir, ¿verdad? Bueno, hace un tiempo corto llegó a mis oídos el testimonio de un pastor que tuvo un sueño, y en ese sueño él decía que Dios le había mostrado cuál era el problema de la iglesia actual. La iglesia actual, el problema es que el pueblo se está reuniendo, pero Dios no está en medio de ella. Puede ser que haya mucha gente reunida en un lugar, pero eso no sirve de nada si Dios no está ahí. Y nosotros hoy tenemos que glorificar a Dios porque hoy sabemos que Dios está aquí. Tenemos su respaldo, tenemos, como decía Esteban, hasta este momento Dios nos ha ayudado, ha sido fiel y hemos visto su mano. El mensaje que traigo hoy lo he titulado, Dios me ha puesto en el corazón, el poder detrás de la predicación. Cuando nosotros necesitamos hacer algún trámite o algún asunto legal, lo normal es que para tramitar lo que sea, necesitamos de una firma. Sea casi que cualquier cosa que se tenga que hacer, no creo que no hay nada que tenga que hacerse legalmente que no necesite una firma, ¿verdad? De uno o de varias personas. Esa firma es importantísima para que aquello se lleve a cabo. La pregunta que yo me hacía a la hora de reflexionar de todo el tema que Dios ha puesto en mi corazón con el pasaje que vamos a ver, y yo me ponía a ver es que lo importante no es la firma, en un sentido de la palabra, ¿verdad? Porque por supuesto que tiene importancia, pero lo importante es de quién viene la firma. Porque si yo necesito un trámite, Cheney que trabaja en el banco, ¿verdad? Si yo necesito un préstamo, la firma para aprobar ese préstamo tiene que ser de las personas que están autorizadas para esa firma. Yo no puedo ir a firmar esa solicitud de préstamo porque no va a servir de nada, ¿verdad? Pero el poder, como decía, de esa firma no está literalmente en lo que dice esa firma o cómo está hecha, sino quién fue el que la puso. Bueno, teniendo esto en mente, yo quisiera que lo que vamos a desarrollar tuviéramos esto en mente, que no veamos solamente la firma, sino que veamos todo lo que va detrás de esa firma, porque hay una autoridad detrás de esa firma, al igual que lo que vamos a ver hoy a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder que tiene, porque no es solamente porque está escrita en la Biblia, es porque hay una obra detrás, una obra completa. Y Dios ha puesto en mi corazón este tema, me lo hizo entender, porque una de las cosas que nosotros entendemos para adorar a Dios, para glorificar a Dios en todo tiempo, es entender la majestad de la obra que Dios ha hecho. Más allá de lo que nosotros hemos podido entender hasta el día de hoy, porque nosotros tenemos un conocimiento de Dios que va incrementando cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra. Hoy entendemos una cosa, pero mañana la entenderemos mejor. Mañana la entendemos de una forma y dentro de un año la entenderemos más claramente, aún acerca de un mismo tema. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa, porque podemos seguir aprendiendo de ella sin importar las veces, sin importar el tiempo, porque ella es eterna.
Vamos a buscar un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 1. Y en realidad nos vamos a basar como texto principal solamente prácticamente 2 o 3 versículos, pero sí vamos a estar en varios pasajes alrededor de la Biblia para apoyar todo lo que significa este texto. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer el verso 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quiero iniciar explicando un poquito lo que Pablo viene hablando anteriormente a los corintios. Él saluda a los corintios y bueno, les dice muchas cosas bonitas, pero les hace un reclamo. Les dice que ellos tienen divisiones porque unos escuchan a unos y otros escuchan a otros. Ustedes les dice que uno dice que siguen a Cefas, a otros a Crispo, y él sigue diciendo que gracias a Dios que él no bautizó a ninguno de ellos, para que no lo tomaran como que él debía ser seguido, porque ese no era el fin. Y empieza a explicar una serie de cosas que entre estas, en el versículo 18 hace esa expresión, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, diciéndoles que ellos ya no debían comportarse de esa manera, porque ellos sí entendían, ellos sí deben entender, porque dice que a los que se pierden, pero ellos eran la iglesia de Corinto, y ellos habían sido rescatados por Dios. Ellos debían tener el entendimiento bien claro de la obra de Cristo. La palabra locura tiene que ver con algo que no concuerda con nuestra razón humana. Cuando Pablo dice la palabra de la cruz, recordemos que la cruz, cuando habla de la cruz, no solamente de hecho no está hablando del madero en el cual Jesús fue colgado. Está hablando de más allá de un madero, sino de la obra que se llevó a cabo ahí, de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hay varias cosas por las cuales la persona natural no entiende la palabra de la cruz, no entiende el sacrificio de la cruz. Nuestra mente natural, desde que empieza a formarse como niños, se forma una cosmovisión de lo que el mundo es. Empieza a razonar, nuestra mente empieza a analizar lo que es posible y lo que no es posible, lo que es natural, lo que no es natural, lo que es que concuerda con la realidad o no. Todos tenemos esa conciencia, pero a diferencia de nuestra mente natural, una mente espiritual adquiere algo que solamente Dios lo puede dar, que viene por medio del Espíritu Santo. Y entonces las cosas que ya para mí parecían irracionales ya dejan de serlo, porque Dios es el que da ese entendimiento. El mundo no puede conocer eso. Esas cosas, si somos naturales o cuando éramos naturales, o sea, no habíamos nacido de nuevo, quedan guardadas en nuestra mente en eventos y situaciones que se repiten. Un ejemplo que podemos ver, un ejemplo de algo natural que nosotros lo concibimos como algo normal porque lo vemos a diario, es por ejemplo la lluvia. Para nosotros es normal que alguien nos diga está lloviendo y nosotros caemos en la realidad de que eso no es algo irracional, eso no suena a una locura. Sin embargo, en Génesis capítulo 2, versículo 6 dice así, rápidamente dice que del suelo subía un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra.
¿Qué pasaría si ustedes estuvieran una semana encerrados y yo llego y les digo, mira, ya no está lloviendo como antes? ¿Se acuerda que antes llovía desde el cielo? Ahora está saliendo un vapor del suelo que riega toda la tierra. Pareciera una locura, ¿verdad? Pareciera algo irracional. Pero así es la palabra de Dios. Nosotros hoy creemos que esto es verdad porque está escrito aquí, fue o es palabra de Dios. Pero así es para la mente natural del hombre. El hombre no puede entender las cosas espirituales porque para el hombre lo que no es comprobable no puede ser real. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes, no sé cuántos de ustedes que están acá conocen que los colores no existen? Pareciera locura, ¿verdad? Pero es una realidad. Lo que le da el color a los objetos es la luz. Eso yo no lo sabía, bueno, cuando estuve en el colegio lo aprendí. Pero a alguien que no lo sepa le parecería algo muy ilógico. Porque yo veo los colores. Y entender que un objeto no tiene color, que es la luz la que le da el color, parecía de la locura. Y así sucede con muchas cosas. El hombre se ha limitado a lo que puede comprobar, hablando de, como decía, del hombre natural. Ya nosotros no somos de esos. Más adelante lo vamos a ver cuando Pablo sigue en el verso 19. ¿Qué hace que la cruz se convierta en locura para los que se pierden? Hay varias razones por las cuales la cruz se puede convertir en algo irracional para aquellos que no la creen. El primero es creer que Dios se puede hacer hombre. ¿Cómo podemos creer si no fuese porque se nos ha dado el Espíritu Santo que Dios se pudiera hacer como usted y como yo? Eso es difícil de creer para alguien que no ha sido transformado. Ese es el primer impedimento entre muchos. El segundo sería que la cruz pueda encontrarse algo siquiera minúsculamente bueno, principalmente para los judíos. Yo no sé si ustedes saben, pero la escritura y para ellos la cruz es el objeto de mayor maldición que se puede encontrar, porque ahí era donde morían los condenados, donde morían las personas más malvadas que podían haber en el imperio. Ahí los romanos crucificaban a lo peor de lo peor. O sea, el que moría en una cruz no era porque se robaba una gallina, definitivamente, era porque había hecho algo mal, muy mal. Entonces, decir que el Hijo de Dios viniera y fuera clavado en una cruz no puede ser más irracional para aquel que no le ha sido revelado. Ese es el segundo, entre muchos, ¿verdad? Solo voy a citar algunos. Lo tercero es establecer una relación de que ese acto que se dio en la cruz, ¿qué relación puede tener conmigo? Es establecer esa unión, ese vínculo entre esa acción que Dios hizo con mi vida, con mis pecados, porque esa era una de las cosas que yo en lo personal me hacía, o sea, siquiera contemplaba el qué podía significar la muerte de Jesús en la cruz, cuando no conocía, porque no veía una relación directa. Yo sí sabía que Jesús había muerto en una cruz, pero ¿y qué con eso? O sea, ¿qué en mi vida eso en qué beneficiaba o en qué perjudicaba? Porque no me había sido revelado. Lo cuarto es que no ver ninguna necesidad de un sacrificio por mí cuando yo me creo bueno. O sea, cuando una persona natural
no entiende la gravedad del pecado, nunca va a entender por qué fue necesario un sacrificio de Dios mismo. Porque si usted le pregunta a muchas de las personas que viven allá afuera, que no conocen del Evangelio, usted les pregunta, ¿ustedes son buenos? Yo les aseguro que la mayoría de personas dicen que son buenos. Entonces no hay una necesidad de una conexión entre ese sacrificio y mi vida. No hay por qué pagar. Y es ahí donde hace una diferencia abismal entre ese grupo de personas que no les ha sido dado a conocer y nosotros que ya conocemos. En el verso 14, en el 1 de Corintios capítulo 2, verso 14, es un capítulo adelante. Pablo dice esto mismo con sus palabras, dice en el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Está hablando prácticamente esto mismo, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el mismo verso 18, que estábamos leyendo al principio del capítulo 1, al final dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ahí está la diferencia, ahí está la separación de aquellos que no pueden entenderla, y nosotros, dice, es poder de Dios. Y hoy lo que queremos, o lo que quiero tratar de compartirles, que sé que es un tema bastante difícil, que Dios me ha puesto, es traer un poquito de lo que significa ese poder de Dios. ¿Dónde podemos ver ese poder? Verso 21, vamos a brincar al verso 21. Dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. O sea, en lo que Dios dispuso para ese sacrificio, el mundo no pudo conocer a Dios. Mediante la sabiduría, o sea, el entendimiento humano, la sabiduría humana, no se puede llegar a entender esto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí es donde está el poder de Dios, en la predicación. Dios depositó poder en su palabra. Porque ¿cómo es que nosotros somos transformados? ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer de Dios? Yo creo que ninguno de nosotros nos pasó como Pablo, ¿verdad? Que Dios se lo llevó allá para el desierto 3 años y le reveló cosas que ningún hombre había logrado entender. Digo que todo el conocimiento que nosotros tenemos está acá, en las Escrituras. Por acá es que nosotros conocemos a Dios. Entonces es la predicación, es lo que entra por nuestros oídos, la palabra de Dios, la que tiene el poder. ¿Poder para qué? Para salvación. Pero no entendamos la salvación solamente como justificación. Ya nosotros hemos aprendido a través de las enseñanzas del pastor José que la predicación viene en 3 etapas. La salvación. La justificación es la primera, la santificación es la segunda y la glorificación es la conclusión de lo que Dios inició. Entonces, cuando la predicación dice que tiene poder, está hablando para esta salvación. Desde que el hombre conoce a Dios, que lo justifica, el proceso de santificación, que es a través de ella, y hasta la glorificación. Pablo se dijo que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, que si todo esto que está escrito aquí, si Jesús no hubiera resucitado, todo eso sería perdido, sería vano. Esto no tendría poder. ¿Qué quiere decir eso? Lo que queremos ver, lo que quiero traerles hoy,
es que veamos que no solamente esto que está escrito tiene poder porque, y ojo que no quiero que se malentienda, pero lo que quiero decir es que esto no tiene poder solamente porque Dios lo dijo. Por supuesto que tiene un poder porque Dios lo dijo, porque sus palabras tienen poder. Pero hay una obra que está hecha de parte de Dios. Sin esa obra esto no tendría el poder que tiene. Pablo lo dice muy claro aquí. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, esto no tendría el poder que tiene. Pero para resucitar, Él tuvo que morir. No veamos la muerte y la resurrección como algo individual. Tenemos que verlo como una obra que inició en el Génesis. No inició en el momento que Jesús nació, no, esto inició en el Génesis. Desde allá se dio la promesa, desde allá inició la palabra de Dios, aunque fue escrita después, pero todo estaba en la mente de Dios. Y todo eso está basado en una obra. En 1 Corintios 2, igual un capítulo más adelante, pero ahora en el verso 2 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Y esto en el verso 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Él no vino ahí sacando pecho. ¿Por qué? Él entendía algo. Vamos a ver qué es lo que Él entendía. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es lamentable que en la iglesia actual tantas personas estén utilizando estrategias de una, de otra forma para atraer creyentes. Eso es no haber entendido lo que significa la obra que Dios hizo en la cruz, la obra que hizo en cada uno de nosotros. Eso es minimizar el Evangelio, el poder del Evangelio. Eso es creer que Dios lo que hizo no es suficiente. Eso es poner a Dios como alguien que dejó las cosas a medias. Entonces yo tengo que agregarle cosas y tengo que hacer a la gente, hacerle entretención o mover sus emociones para que se queden, porque si no, entonces la palabra de Dios no tiene suficiente poder para moverlos, para transformarlos. Entonces vemos un montón de iglesias llenas de personas que yo le aseguro que si llegamos un día de predicación y les hablamos la verdadera palabra de Dios, no queda más que un grupito pequeño, porque todo le choca, porque lo que les han hecho es entretenerlos. Cuando Pablo predicó en Corintios se convertían miles. ¿Cómo era eso posible? Nos hemos puesto a analizar cómo era que se convertían miles de personas. Los corintios, ahí habían, por supuesto que también habían judíos que habían salido de su tierra, pero habían gentiles que no conocían al Dios de Israel. ¿Cómo era posible que a estas personas que se les hablara de que Dios se había hecho hombre y había venido a morir en una cruz, creyeran a eso? Si judíos y gentiles nunca se llevaron, eran como enemigos, y ahora les vienen a hablar de un Dios judío y se convierten en un montón, todos creen. Eso es precisamente lo que Pablo estaba diciendo aquí,
que es la demostración del espíritu de poder. Porque no es en el hombre, no es las palabras sabias que pueda utilizar un hombre, entre comillas, ¿verdad? Sabiduría humana, sino que es Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vamos a hablarle a una persona del Señor, no se fijen en utilizar palabras muy elocuentes. No. Es solamente hablar de lo que Dios es, del poder de Dios, de su majestad, de su obra, que es suficiente para hacer en el hombre lo que Él quiere hacer. No necesitamos agregarle absolutamente nada. Ese es el poder que está detrás de la predicación. Las palabras que salieron de la boca de Dios, cuando son habladas por nosotros, tienen poder en sí mismas, porque tienen el respaldo de una obra superior a cualquier otra cosa que exista sobre el universo. Óigame bien, sobre el universo. En Lucas 18:27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, el hombre no está llamado a otra cosa que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y eso debería colocar al hombre como un privilegio de que Dios lo utilice para eso. Porque Dios no necesita del hombre para nada. Dios, si quiere salvar a alguien, lo salva aún si nadie le llega a predicar. Hasta las piedras puede hacerlas hablar. Entonces no nos veamos a nosotros mismos y veamos capacidad o incapacidad, porque ninguna de las dos cosas. No tenemos capacidad, pero tampoco tenemos incapacidad. ¿Por qué? Porque es Dios. Una de las cosas que nosotros pocas veces meditamos es lo que implica que Dios perdone y que justifique, porque a veces nosotros damos por hecho de que Dios nos perdona, Dios nos justificó, pero ¿qué conlleva detrás todo eso? Como decíamos antes, esto está basado en una obra que Dios hizo. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, el perdón y la justificación no hubiesen sido posibles. Es imposible. Mateo 9, verso 2. Son bastantes versículos que vamos a ver el día de hoy. Mateo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Este paralítico, y no sé si ustedes se acuerdan, abrieron un hueco en un techo y lo bajaron para que Jesús lo sanara. Bueno, a Jesús, al ver esto, la fe de ellos, al acercarse, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, pensaban: este blasfema. O sea, ellos tenían muy entendido que solamente Dios podía perdonar pecados. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. No voy a decir lo que el texto no dice, porque ahí no dice qué respondieron ellos, qué pensaban que era más fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pensaríamos nosotros cuando Jesús dice eso? ¿Qué será más fácil decir: los pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pudiera ser que nosotros pudiéramos decir: es que es más fácil decir tus pecados te son perdonados que levanta y anda. ¿Por qué? Porque levanta y anda implica un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Sin embargo, no es así.
No es así porque ¿qué requería que ese paralítico andara? Solamente que Dios lo dijera, ¿verdad? Ahora, ¿qué requería que ese hombre fuera perdonado? Un sacrificio. Un sacrificio que nosotros a veces lo pasamos por alto y vemos algunas cosas que son menores como mayores y resulta que esto está por encima de todo. Que él le pudiera decir a ese hombre, tus pecados te son perdonados, implica que Dios tenía que hacer algo. Decirle a ese paralítico, levántate y anda, solamente con que Dios lo hubiera pensado era suficiente. Porque Él tiene el poder para eso. Pero decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, no era suficiente con que Él lo pensara, si no hubiese habido un sacrificio. Sin sacrificio, dice en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Cuando Dios creó los cielos con todas las estrellas, la tierra y todo lo que en ella hay, manifestó su poder, ¿cierto? Así es. Podemos ver el poder de Dios en todo lo que creó. Y a veces nos maravillamos porque decimos que el universo prácticamente no tiene fin. Por lo menos el ser humano, según los estudios, dice que con los telescopios han llegado a una distancia de 13 millones de años luz. O sea que han encontrado estrellas que están a esa distancia. Imagínense que la velocidad de la luz es más de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánta distancia serán 13 millones de años? Y aún no han llegado a descubrir más de ahí. Es impresionante la manifestación del poder de Dios. Y todo esto fue creado solamente cuando Dios dijo, hágase en las estrellas. Solo eso tuvo que decir. Pero para perdonar a los hombres no bastaba decir eso. ¿Se han puesto a analizar eso? ¿Se han puesto a analizar la magnitud de la obra de Dios en nosotros? De su sacrificio. Ya aquello que se veía tan grande no es tan grande, por supuesto que es inmensurable, pero es mayor esto. Y Dios lo hizo por usted y por mí. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está el poder de la creación de Dios. Todo fue hecho por Él. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios habló y todo esto fue formado. Él no tenía que moverse de su trono para crear todas estas cosas. Simplemente tenía que hablar y todo fue creado. Fue manifestado. Nosotros fuimos creados con solo la palabra de su poder. Pero hay algo, como decía antes, que no podía hacer Dios solamente con hablar. Pero es ahí donde vemos verdaderamente el poder de Dios manifestado. Si nosotros entendemos, por ejemplo, lo que significa el amor, bíblicamente, el amor es acción, ¿o no? ¿Verdad que sí? Dios no dijo, los amo y
se perdieron. No, no. Dios amó y hizo una acción. Yo puedo amar a mi esposa verdaderamente y eso lo muestro con acciones, o le vivo diciendo te amo, te amo, te amo y la vivo golpeando, porque no tiene ningún sentido decirlo solamente. Por supuesto que es una figura un tanto abismalmente diferente con Dios, porque Dios sí tiene poder en su palabra, nosotros no. Dios puede crear con su palabra. Pero en este caso es lo mismo, porque hay algo que Dios no podía solamente hacerlo con hablar. Dios no podía redimir al ser humano solamente diciéndolo con su boca. Él tenía que dejar su trono y venir a hacerse como uno de nosotros. Y eso conlleva mayor poder que lo primero. Una obra extraordinaria fue manifestada en esas palabras que le dijo el Señor al paralítico: tus pecados te son perdonados. Probablemente los hombres al ver aquello se impresionaron más al ver al hombre caminar. Tal vez nosotros lo haríamos, porque el hombre lo que quiere ver son cosas visibles, milagros de Dios. Es más, nosotros vemos lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y a veces nos impresiona tanto. Y no estamos viendo que el milagro que Dios hizo en cada uno de nosotros es superior a todo eso. Y más adelante lo vamos a ver. La salida de Egipto la vemos como un gran milagro, y fue un gran milagro y se manifestó el poder de Dios. Cruzar el Mar Rojo, la columna de nube, sacar agua de la roca, todas esas cosas las contemplamos y muchas veces nos diríamos, ¿qué sería poder ver todos esos milagros allá, estar allá y ver la manifestación del poder de Dios directamente de esa manera? Y lo que no sabemos es que estamos menospreciando una obra superior a esa. En 1 Corintios 10, en el verso 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, hablando de los antepasados, y todos pasaron el mar. Todos esos milagros que nosotros a veces vemos en las películas y vemos como tan grandes, que sí lo son, no es que estoy minimizando lo que sea, pero vea lo que dice Pablo: esas cosas vuestros padres las vieron y las pasaron, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vea lo que está diciendo Pablo: en la nube y en el mar. Ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué era eso? Una figura del bautismo que usted y yo recibimos. O sea que lo mayor no es aquello. Aquello era una figura de lo que hoy usted y yo vivimos. Es mayor esto que aquello. Nosotros queremos ver milagros, queremos ver grandes cosas, y las vemos todos los días de nuestra vida. Cada uno de nosotros somos un milagro y una obra tan extraordinaria que no hay cosa sin igual en todo el universo. O sea, no hay nada que supere algo que Dios planeó desde el Génesis y lo va a concluir en el Apocalipsis. Porque no creamos, porque Dios resucitó, Dios murió y resucitó, la obra terminó ahí. No, la obra continúa. La palabra sigue teniendo poder porque está basada en esa obra. ¿Sabía usted entonces que Dios ha hecho partícipes a cada uno de nosotros de la obra más extraordinaria que puede haber sobre todo el universo? Una obra que conlleva sacrificio de parte de Dios,
sangre, amor, disciplina, santidad, eternidad, todos los atributos de Dios. Dios mostrando quién es Él. Sabe que los ángeles siguen aprendiendo, porque cuando Dios planeó esta obra tan grandiosa y tan maravillosa, los ángeles no conocían lo que implica la misericordia, el perdón. Sabe que los ángeles no conocen nada de eso. Cuando Dios le dice a un ángel, vaya y destruya tal lugar, ellos no tienen sentimientos, ellos no tienen emociones como nosotros. Ellos van y hacen lo que tienen que hacer, nada más. Ellos están aprendiendo entre la relación de Dios y nosotros. De hecho, que más adelantito lo vamos a ver. Yo creo que ahorita llegamos por ahí. Ellos aprenden y nosotros aprendemos. Y estamos aprendiendo de eso. Aprendiendo a empezar a adorar a Dios verdaderamente, entendiendo por qué le adoramos. No porque nadie nos dice, hey, vayan y adoren a Dios. No es que Él quiere ser adorado porque Él es digno de ser adorado. Él quiere ser adorado porque Él hizo algo que nuestra mente no puede ni siquiera digerir. Yo le decía ahora, antes de entrar, cuando estábamos conversando ahí, John y yo, le decía, a nosotros de Dios a veces pareciera que lo que conocemos son pinceladas nada más. Y a veces vivimos una vida cristiana tan ligera porque realmente no hemos logrado entender esa obra tan maravillosa en nosotros. No logramos ver que en nosotros opera algo tan extraordinario todos los días de nuestra vida. La misericordia de Dios está con nosotros para siempre. Ya fue consumado eso. Ya no nosotros hemos sido rescatados y ya fue pagado el precio de nuestro pecado para siempre. Para siempre. Ya nosotros no debiéramos ni de estar preocupándonos por las cosas de este mundo. Porque Dios está con nosotros. Un sacrificio que fue una vez y para siempre. Un sacrificio que no necesitamos agregarle nada. Porque Él es perfecto, porque Él planeó cada detalle, a pesar de utilizar lo que pareciera ser un objeto de maldición, convertirlo en el instrumento más glorioso sobre todo el universo. En ese sacrificio, en esa obra que Dios planeó, todos sabemos que Jesús fue traspasado, sus manos, sus pies fueron horadadas, fueron perforadas. Y esa condición permanecerá por el resto de la eternidad. Cuando nosotros estemos delante de Él, vamos a ver que eso fue por cada uno de nosotros. Fuimos fusionados a Cristo por medio de esa obra. Una fusión que es imposible de romper. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice en Romanos. Es imposible. Porque fuimos hechos uno con Él. Así como el Padre y Él son uno, dice que nosotros somos unos en Él. Pero ¿a qué costo? No suyo ni mío, sino de Él.
Un costo que sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos siquiera imaginar. Y a veces nosotros menospreciamos tanto esto. Menospreciamos demasiado esto, diría yo. Y a veces nosotros podríamos pensar, yo sí amo al Señor y yo trato de todos los días. Sí, yo sé que sí, podemos tener un corazón, pero nuestra humanidad siempre nos va a tender a olvidar, va a tender a caminar torcido. Por supuesto que tenemos una condición que será quitada cuando seamos glorificados, y ahí vamos a entender muchas cosas que ahora no entendemos. Pero tenemos una lucha para no dar por menos lo que Dios nos ha dado, la posición que Dios ha puesto en nosotros. Y entender que el amor que tiene Dios sobre nosotros no es basado en nada que hayamos hecho, ni en nada que hagamos. Porque a veces cuando nos sentimos bien, que hemos caminado ligeramente derechos, sentimos que tenemos algún privilegio mayor que aquel que está caminando torcido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel sacrificio está condicionado. Y no es así, como decía mi hermano Esteban. A veces nosotros no oramos por aquellas personas o no le rogamos a Dios por aquellas personas porque somos orgullosos y creemos que nosotros sí estamos bien. Y que aquella persona verá si quiere volver o no. Cuando tal vez muchas de esas personas, Dios ya pagó por ellas. Y ellas valen la sangre de nuestro Señor, que es sobre todo, que no hay nada que se pueda comparar a eso. Primera de Pedro 1, verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amáis sin haberle visto. ¿Nosotros amamos a Jesús, sí o no? Amén. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? No, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo Pedro. Le amamos sin haberle visto y creemos en Él. Y nos alegramos y nos gozamos. Dice que con un gozo inefable y glorioso, o sea que no tiene explicación y es glorioso, o sea, es supremo. Pero si verdaderamente entendemos lo que eso significa, porque si no entendemos este sacrificio, si menospreciamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a quejarnos de todo, vamos a empezar a ver muchas veces incluso a los impíos que les va bien, y como dijo David, casi resbalo. O sea, porque vemos a los demás y vemos que le están yendo bien, y entonces a veces nosotros tenemos como cierta envidia de que ¿por qué a mí me pasa esto? Y que ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y que qué pereza, yo quiero que me vaya bien. Y no hemos entendido que eso no significa nada. Que nosotros podemos estar aquí absolutamente sin nada. Si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Si nosotros ponemos una balanza, las cosas de este mundo ni siquiera tiene comparación absolutamente en nada. Dice el verso 9 de 1 de Pedro 1, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, o sea, por medio de aquel que no le hemos visto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros desde que el mundo fuese hecho,
Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, o sea, buscaron acerca de Cristo mismo, que era la salvación. Escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, para ellos en aquel entonces y para nosotros ahora, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. El Evangelio que dice que fue enviado desde el cielo. ¿Quién fue el que fue enviado desde el cielo? Nuestro Señor Jesús. Vino a sufrir, dice que el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Es increíble, no sé, a veces, como decía en la última predicación, a veces es un poco difícil expresar lo que uno siente cuando Dios le está ministrando el corazón, de tratar de darse a entender. No es, yo sé que es por medio del Espíritu, cada quien, Dios le da el entendimiento. Sé que no es por la elocuencia, como decía al principio, de lo que yo diga aquí, porque Dios es el que convence. Pero uno se para aquí delante y uno quisiera muchas veces que las personas entendieran muchas cosas que Dios le ha hecho entender a uno. Y tal vez ustedes han entendido probablemente hasta mejor que yo. Pero lo que sí veo al verme a mí mismo y al ver al pueblo de Dios, cómo hemos menospreciado y cómo seguimos menospreciando una salvación tan grande, tan gloriosa y tan majestuosa, por la cual Dios es digno de ser adorado, de ser exaltado y glorificado en todo tiempo, no importando si estamos con salud o estamos en enfermedad, si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si estamos bien o estamos mal, porque no es de eso que depende. No es de nada de eso. En el verso 23, continuando con el primer texto en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Perdón, creo que esto es del capítulo 2, si no estoy equivocado. Sí, está bien. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Cuando la Escritura nos habla de orar en el nombre de Cristo, tenemos que tener bien claro qué significa orar en el nombre de Cristo. Cuando usted se dirige, cualquier cosa que usted vaya a hacer, cualquier decisión que usted vaya a tomar, que usted se dirige a Cristo, siempre tenemos que tener presente qué es la obra de Cristo, qué es en el nombre de Cristo. No es el nombre J-E-S-U. No es eso. Como decía al principio, o sea, no es la firma, es todo lo que hay detrás de la firma. Dios respalda su palabra.
Amén. Pero eso está respaldado por una obra maravillosa. Cuando usted hace cualquier cosa, cuando usted ora a Dios por cualquier situación, cuando dice que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo, que cuando le pidamos a Él, que le pidamos, pero que sea bajo esa obra que Dios hizo, que sea consecuente a eso que Dios hizo, a su carácter. No es solamente decir Jesús, Jesús, sino es la autoridad que hay detrás de la obra que Jesús hizo. Para ir terminando, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miremos las cosas que se dan allá en el cielo, la exaltación que hay hacia nuestro Señor por seres y personas que ahora sí entienden por qué Él es digno de ser adorado. Apocalipsis 5, verso 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Tengamos en mente esta palabra siempre, inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, adoración, delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: todo lo que existe, todo lo que fue creado por Él, clamaba. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios quiere, porque yo podría decir yo quiero, pero es Dios. Quiere que nosotros le adoremos, pero le adoremos con entendimiento, entendiendo que Él es digno, entendiendo que no hay nada superior a la majestad de su obra, y que no hay nada que nos pueda apartar de ella.
y que no importa las circunstancias, Él sigue siendo digno de ser adorado como es adorado aquí en los cielos, y que un día usted y yo vamos a estar ahí delante de Él adorándole, y vamos a entender tal vez muchas veces que no le adoramos cuando Él era digno de ser adorado, pero hoy es la oportunidad de cambiar la vida y de adorarle como Él merece ser adorado. Porque nada puede pagar un sacrificio tan grande. Deudores somos nosotros, dice Pablo en Romanos. Deudores. Nunca podremos pagar siquiera una mínima parte. Nunca. Ni sirviéndole el resto de la eternidad. Así que entendiendo esto, ahora podemos adorarle como Él quiere ser adorado, no basado en circunstancias, no basado en nuestras emociones, sino en lo que Él es. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos hace entender quién eres tú, Señor, y te podemos amar, Dios, aún a pesar de no haberte visto nunca, Señor. Podemos ver tantas cosas en ella, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, Señor, y que nosotros, Señor, ahí estamos, Señor, unidos a ti por fe. Estamos unidos a ti, Señor, y nada ni nadie nos va a cambiar, Señor, de donde estamos, porque tú fuiste, Señor, el que nos justificaste. ¿Quién puede, Señor, condenarnos? Nadie. Gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa, Señor, ese sacrificio, Señor, que es superior a todas las cosas, Señor, incluso a muchas, Señor, que nosotros tal vez en algún momento hemos anhelado ver o tener en nuestra vida, milagros terrenales, Señor, que no es que sean malos, Señor, pero el milagro, Señor, que has hecho en nuestra vida, Señor, lo podemos ver en el espejo todos los días, Señor. Porque aún, Señor, lo que hiciste atrás, allá en Israel, Señor, solo era parte, Señor, de un propósito para mostrarnos, Señor, una figura de lo que tú vendrías a hacer, Señor. Una figura solamente, Señor, de algo mayor, Señor, que no tiene comparación. Dios, que al final, eso es lo importante, Señor. Lo importante, Señor, es que hoy reconocemos, Señor, quién eres tú, Señor. Y sé que mañana, Señor, nos faltará, Señor, mañana te conoceremos mejor. Pero te damos gracias hoy, Señor, porque tú nos das, Señor, entendimiento conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y te agradecemos, Señor, por lo que nos has permitido conocer hoy, Señor, y todo este tiempo atrás, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias porque hemos logrado entender, Señor, sé que todos los que estamos acá, Señor, que eso no es de multitudes, Señor, sino es hablar de tu palabra tal y cual está, Señor, escrita por ti, Señor, y que tú te muevas en medio de nosotros, Señor, que tengamos respaldo, Señor, de ti en medio de todo. Gracias por esta noche, Señor, gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, y gracias por aún las circunstancias, Señor, no tan favorables, porque en medio de todo aprendemos de ti, Señor. Te rogamos, Señor, también por las personas, Señor, que no pudieron venir, Señor, que están, Dios, con quebranto de salud, y rogamos por ellos también para que tú les restaures su salud, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén.